amigas y amigos? Bienvenidos a este programa que estamos llevando a cabo en el exconvento de Santo Domingo, en San Cristóbal de las Casas. Este hermosísimo edificio del siglo XVI, en que acordamos reunirnos con la maestra Diana Ortiz, quien es estudiante, doctorante en Historia. Diana. Y bueno, resulta que Diana está haciendo trabajos de investigación en diversos archivos de Chiapas y particularmente en los últimos tiempos ha estado trabajando una investigación en el Archivo Histórico de Comitán. Lo ideal hubiera sido que hubiéramos hecho la entrevista allá en el mismo archivo, sin embargo por cuestiones de agenda se nos complicó. Aprovechamos que coincidimos en San Cristóbal y pues de una vez que aprovechamos, Diana, cuéntanos, ¿qué has encontrado en el Archivo Histórico de Comitán? ¿Qué piezas más destacadas? O bueno, háblanos de tu proyecto mejor y luego de lo que encuentras en el archivo. Bueno, antes que nada, hola a todos y a todas. Yo llegué al Archivo de Comitán porque estoy buscando información sobre arrieros en el sur de México, en específico en el área de Oaxaca y Chiapas, pues en la época colonial. Mi proyecto comenzó en el siglo XVII, también sobre arrieros en el sur de México, y ahora estoy abocando el estudio hacia el siglo XVIII. Es más que conocido que en el sur de México los arrieros y las mulas sobre todo tuvieron un papel muy importante en el desarrollo comercial y en las comunicaciones de pueblos con otras regiones más importantes económicamente hablando. En este sentido, cuando yo estaba revisando documentos aquí en la parte de San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla, me hablaron del Archivo de Comitán. Y bueno, casi al mismo tiempo cayó en mis manos una edición de Entre Tejas sobre los joyas del Archivo de Comitán, exactamente. Y sí que hay joyas en ese libro. Entonces, tuve mucho interés en ir a revisar qué es lo que tenían en el archivo. Tú me ayudaste también a poder comunicarme con el encargado y pues me abrieron las puertas. Llegué y la verdad es de que es un espacio pequeño pero acogedor, creo que como el que nos gusta a todos los que vamos a los archivos, porque podemos tomarnos el tiempo suficiente para poder estarlo revisando. También es importante la presencia de una persona que tenga ese cariño por los documentos y saber qué es lo que cuenta con su propio archivo, ¿no? El acervo del lugar. Y ya estando allí, pues entre plática y plática salió nuevamente el tema de las mulas y de los arrieros, y allí me di cuenta que Comitán pues era un pueblo arriero como tal, ¿no? Todavía tiene sus vestigios como esta pila de agua que sigue en función, muy bonita por cierto, y otros documentos. Allí revisando me di cuenta que tienen documentos antiguos desde el siglo XVI y XVII hasta tiempos recientes. La documentación es muy variada, va desde problemas de linderos, cuestiones de fincas y haciendas, tierras en general, pero también algunas disposiciones que tiene el gobierno en turno para poder mejorar todo lo que es esta cuestión de caminos y puentes. Y en ese sentido, uno de los documentos o una de las carpetas que a mí más me ha interesado es precisamente las disposiciones en torno a la limpieza de este abrevadero para animales por la importancia que tienen los animales y a la reparación de caminos y puentes. También he encontrado litigios de diversos tipos, sobre todo entre personas de común acuerdo, ya sea por problemas personales, por problemas de tierras, por problemas incluso hasta de chismes. Y eso es muy interesante porque es muy general. También he encontrado información acerca de las fiestas que se llevaban a cabo allí, y aunque no lo dicen de forma sustancial, he llegado a la conclusión que en alguna de esas fiestas los arrieros tenían una participación muy fuerte. Para esta conclusión fue muy importante la plática que tuve con el encargado, porque él me contaba sobre las muletadas, que son estas fiestas donde los arrieros llegaban, o los muleros, porque él le llama muleteros, llegaban y se establecían y empezaban a vender, ¿no? Y eso también nos muestra las dinámicas de una venta más bien como itinerante, algo que pues no sé, ahora llamaríamos un tianguis, pero pues que se viene realizando desde mucho tiempo atrás.
También he visto información sobre abrevaderos, pero que están fuera del pueblo, que también deben de ser limpiados, y que el gobierno en turno pide que no se olviden, precisamente porque están empezando a aparecer los caminos y temen de que se vayan a ensuciar o simplemente vayan a quedar fuera de estos mismos caminos y se pierda esa información. Volví a revisar algunos documentos que vienen en este libro que ustedes editaron, como por ejemplo esta denuncia que hace un esposo cuando su mujer se va con un arriero. Es una de las que me llamaron más la atención, y la verdad es de que fue un tanto difícil localizarlo porque son carpetas muy grandes, entonces hay que revisar una por una, pero aquí lo bonito es precisamente el tiempo que se puede tener dentro del mismo archivo para revisarlo. También encontré información que la verdad no he visto en otro lugar sobre un arriero que hacía cuentas a través de muescas en una vara. He visto, por ejemplo, los archivos de Oaxaca, fui también al archivo de México y al archivo de Puebla y no vi ningún documento de ese tipo. Entonces para mí es algo muy importante porque me muestra precisamente una parte de la vida cotidiana de los arrieros, de la gente del pueblo que trabaja con las mulas, pero que en ese tiempo pues no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Entonces eso nos abre como la vista hacia otra perspectiva de análisis que hasta el momento pues no se ha tocado en realidad. A mí el archivo me gustó mucho, no solo por lo que contiene en cuanto a documentos antiguos, que es lo que yo estoy buscando en este momento, sino también por los documentos recientes que se pueden encontrar allí. No sé, tanto las disposiciones oficiales del mismo municipio como la bibliografía que han ido adquiriendo con el paso del tiempo a través de diversas donaciones. Y también en ese punto tienen una sección de fotografías que me parece que en algún momento deberían de ser analizadas también por la información que nos pueden llegar a dar. Claro. Pues la verdad es que nosotros nos hemos acercado al archivo histórico. Quiero decirles que precisamente este libro de Joyas del Archivo Histórico de Comitán lo hicimos desde Editorial Entre Tejas en el año 2004. Lo publicamos porque desde el 2000 empezamos a trabajar con él. El trabajo de digitalización lo hizo nuestro amigo Julio César Albores Díaz, y obedeció a que comenzamos a tener conciencia de lo importante que era conservar los archivos, Diana. La verdad es que nos gustaría mucho que cada uno de los municipios de Chiapas tuviera conservado su archivo, estudiado, que los investigadores acudan, que los archivos que hay en las familias, en las casas, también puedan estar a disposición de los investigadores para estudiarlos, digitalizarlos probablemente. Y creo que es muy importante. De hecho existen leyes que protegen los archivos que hemos pasado por alto. Hay archivos, quiero confesarles, en algunos municipios de Chiapas que han sido quemados. El de Comitán es un caso ejemplar, por eso nos decidimos a hacer este trabajo de digitalización para conservarlo, porque tuvimos noticias de que había alguien que se estaba llevando los documentos y las fotografías, y tratamos de llegar a entablar una demanda legal contra esa persona, pero quien era el testigo finalmente no quiso actuar. Y bueno, lo importante es que se ha conservado, que está ahí, y ahora a mí me parece que valió la pena hacer aquel trabajo, y sobre todo me sorprende y me agrada mucho el que una investigadora, una joven investigadora, vaya, descubra cosas, nos lo enseñe, y ojalá que tengamos la oportunidad como sociedad, como comunidad, de empezar a cuidar más nuestros archivos, nuestra memoria histórica. Diana, yo quiero aprovechar para preguntarte, no sé si encontraste ahí una figura que a mí me llamó mucho la atención. Te quiero decir que a principios del 2000, cuando se estaba discutiendo toda esta nueva ley de los juicios orales, me llamó mucho la atención que en aquella época, a mediados del siglo XIX, había que dirimirse los asuntos legales también en discusiones y en juicios orales, pero había una figura que era la del hombre bueno.
Sí, como que... ¿Recuerdas eso? Como que era esta como persona... un juez y una persona. Sí, pero no sé, tenía que ser una... Bueno, yo así lo entiendo, una persona que socialmente hablando tuviera como un estatus, ¿no? O sea, que la gente realmente lo reconociera como alguien que pudiera dar su veredicto acerca de una situación. A mí se me hizo muy interesante, yo no lo había visto de verdad, sobre todo porque estaba leyendo el caso de del arriero que se escapa con la mujer lo incita a irse y es precisamente todo dimes y diretes, ¿no? De ella hizo esto y, bueno, el del esposo, ¿no? Ella hizo esto y yo quiero que me paguen de esta forma. Y el arriero, bueno, pero ella hizo esto, pero yo no me porté mal, ¿no? Y como no está la persona implicada, que en este caso es la mujer, pues es esta persona, ¿no? Que está como viendo lo que está sucediendo y está dando su propio edicto de la situación. A mí me llamó mucho la atención, yo nunca había visto un caso así, sí, realmente he visto casos, por ejemplo, de arrieros que van y se casan en 2 lugares diferentes con mujeres, ¿no? O sea, con mujeres diferentes, bigamia o hasta más, y sobre todo en el centro de México, pero verlo haciendo un caso en específico, en este caso, no sé, Comitán, algo más local, es muy interesante, sobre todo porque aquí pues no está la mujer como para decir, bueno, pues sucedió en realidad esto. En los documentos me llama mucho la atención el papel que puede llegar a tener, en este caso el arriero, pero también la gente del común, la gente que llega a estas justicias, a estas instancias y pide, expone su caso y pide que se le dé una solución, y cómo las mismas instancias van haciendo toda una serie de procesos legales, porque son legales, para poder llevarlos a buen término. O sea, porque en este caso, en el del arriero, pues es cierto, ¿no? El arriero cometió un error, pero no solo es el error del arriero de personas, sino es el error también del oficio, de ese hombre que es un trabajador que transporta, que debe de tener cierta honestidad para que dentro de los pueblos también pues le den trabajo y siga fluyendo toda esta cuestión mercantil que se está perdiendo precisamente por un mal ejercicio del oficio. Entonces, todo esto son elementos que se observan en un proceso no tan simple, pero en un proceso como es pues la vida de una mujer casada con un arriero. A mí me parece que sí, realmente son joyas tal cual. Yo tal vez nunca hubiera llegado al archivo de Comitán si no me hubieran hablado de él y me hubiera tomado el tiempo de ir. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo, y incluso yo fui hasta un fin de semana y me hicieron el favor de abrirme las puertas, algo que no se hace muy fácilmente. Y a mí realmente me pareció algo muy bonito, muy agradable. Yo sí invito a los estudiantes, investigadores, al público en general también que tenga interés en estos temas, a llegar a tomarse un tiempo para ver qué es lo que hay allí, porque creo que esto que estamos hablando es apenas, no sé, una 10ª parte de todo el universo de información que tienen allí. Me gusta ver todos sus estantes con sus cajas bien ordenadas, por siglo, por periodo, y eso también como que facilita un poco la búsqueda de información y la lectura de la misma información. Creo que es muy interesante ver cómo se va manejando localmente ciertas actividades y cómo cambia también a nivel regional, porque es cierto, estamos hablando de Comitán, pero Comitán también fue una cabecera comercial, y en ese sentido pues todos los pueblos de alrededor también tienen algo que ver con Comitán y entran dentro de todos estos litigios que se están llevando a cabo en los documentos que estamos revisando allí, ¿no? Había otro caso, por ejemplo, de un juez, no le voy a decir juez de agua porque creo que no se le llamaba así, pero era del municipio que quería precisamente limpiar esta parte de los abrevaderos, y el juez, bueno, el encargado en este caso, hacía como toda una especie de cotización de qué es lo que podría costar, no sé, la limpieza, cuánto tiempo iba a requerir, cuántos trabajadores iba a requerir, pero haciendo en balanza también un análisis, tal vez no tan profundo, pero un análisis de los beneficios que tenía limpiar este tipo de lugares. Sí, ¿no? Es que lo que hay que tomar en cuenta es que, así como las gasolineras de hoy, era importantísimo tener los abrevaderos en esa época, tener los lugares seguros para el tránsito de las recuas, de los arrieros, ¿no? Y lugares donde comer también. Creo que eso hay que volver a trabajarlo, a redescubrirlo. Hay poca bibliografía al respecto. Qué bueno, Diana, que estés trabajando ese tema.
Y me puse a pensar ahorita que también hay otro caso, otro juicio por allí, de la figura como un delito de la vagancia. Aparece el vago, pero se los vamos a guardar para otra ocasión. Es bien interesante, de verdad, ¿no? Tienen que ir Imagínense si ahora hubiera las acusaciones de vagancia por no cumplir con las obligaciones. Y bueno, hay muchas cosas muy interesantes. No son papeles viejos, aburridos, al contrario, físicamente son una obra de arte, la caligrafía. Y están muy bien cuidados. Y muy bien cuidados. Ojalá que podamos hablar de todos los municipios de Chiapas y del país con un cuidado de ese tipo. Felicidades a nuestro amigo Alfonso, sí, también, la verdad, es el encargado, ha trabajado por segunda ocasión ahí. Fabiola también hizo un trabajo antes, y ahora estoy recordando que tú no lo sabes, Diana, pero Fabiola en su momento hizo una catalogación. Este es el caso de los estudiantes egresados de la UNICACH, de la carrera de Historia o de Bibliotecología, que después han trabajado e hizo la catalogación, la entregó a la Secretaría Municipal en Comitán. Yo era director del Centro Cultural en esa época, pedí que nos dieran una copia para que se resguardara en el archivo. Imagínate lo que te hubiera facilitado a ti de trabajo y al resto de la gente. Lástima que en nuestro país cada 3 años se vuelve a construir y a hacer todo, y cada 6 años. Sí. En verdad es que es algo que hay que ir cuidando. Por eso hemos insistido en la importancia de los patronatos que conserven los archivos históricos, o sea, las sociedades de amigos que cuiden esto junto con las instancias gubernamentales, el patrimonio histórico que tenemos. Claro, y también al mismo tiempo que se incentiva eso, también incentivar a la gente, al público en general, que todavía tiene documentos de este tipo, que se acerquen también para poder darlos a conocer, ¿no? Porque también es una forma de cuidarlos y de seguir generando conocimiento. La gente de Comitán también tiene que tomar mayor fuerza en darle difusión al conocimiento que tiene ahí resguardado. Comitán es un pueblo muy bonito, y creo que una vez estando allí uno se puede dar como imaginación de todo lo que era ese lugar, y es algo que puede llegar a incentivar incluso el movimiento de la misma ciudad, ¿no? Estudiantes, sobre todo estudiantes que somos los que estamos aquí, porque yo también estudié en Chiapas, creo que al menos una vez en nuestra carrera deberían incentivarnos a mandarnos a los archivos. Tenemos el archivo de Diocesano aquí cerca en San Cristóbal, pero tenemos el archivo de Comitán también, y seguramente muchos pueblos tendrán sus archivos más pequeños, y también allí hay joyas que nosotros podríamos empezar a rescatar para empezar nuevas investigaciones que saquen adelante la historia de Chiapas. Claro, esa es la idea y ese es el propósito también nuestro. Pues Diana, muchísimas gracias, qué amable. Gracias a ustedes, sí. Y bueno, hasta pronto. Nos estamos viendo, gracias. Pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Nos vemos a la próxima ocasión que tengamos oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien. Y no dejen de visitar los archivos históricos, que les dé la curiosidad por ir a verlos. Y conservar, por supuesto, estos documentos. Hasta pronto, gracias.